Capítulo 155. León Macho 1. Estaba bebiendo algo parecido al té verde en una cafetería cerca de la oficina administrativa. Las personas que me acompañaban eran dos funcionarios de rango 7 de la oficina administrativa, Shavin y su mejor amiga, Ragna. No era la primera vez que nos veíamos. Después de conocer a la comisión de alcantarillado, nos habíamos reunido varias veces por iniciativa de Shavin para tomar el té o comer juntos. En cuanto a la frecuencia, ocurría aproximadamente una vez al mes. Ah. Llévate estas y compártelas con tus compañeros cuando vuelvas. Las venden en una nueva tienda de galletas cerca de nuestra oficina y últimamente son muy populares. Lo haré. Gracias. La mayoría de nuestras conversaciones eran sobre cosas sin importancia, pero la razón por la que seguía asistiendo a esas reuniones era muy sencilla. A veces conseguía información útil. Ah, cierto. ¿Ya te conté esto? Creo que el sistema que cobra las comisiones por cambiar piedras de maná según la antigüedad va a desaparecer. ¿Qué tan seguro estás de eso? Mi jefe dice que la ley prácticamente ya está aprobada. Maldita sea. Para un aventurero con menos de un año de experiencia, aquello era una auténtica bomba. ¿Cuándo crees que entrará en vigor? Bueno, quizá el año que viene como muy pronto, o dentro de 2 años como muy tarde. Al menos eso es una buena noticia. Como siempre, después de intercambiar información útil, la conversación volvió a los temas habituales. Y justo cuando empezaba a aburrirme, Shavin soltaba otro dato interesante. Para la segunda reunión ya me había dado cuenta de que aquello no era una coincidencia. Es como si me estuviera entrenando o algo así. Shavin sabía perfectamente que, si no me ofrecía ese tipo de incentivos, yo no tendría ninguna razón para asistir a esas aburridas reuniones. Seguro que hace todo esto por esta chica. ¿Y tú, Ragna? ¿Qué tal? ¿Ha pasado algo? Al principio no me había dado cuenta, pero la bibliotecaria, Ragna Litaniel Peprok, tenía las habilidades sociales de una piedra. ¿Sería por eso que Shavin quería que nos hiciéramos buenos amigos? ¿Se creía su madre o algo así? No, nada. ¿De verdad? ¿No tienes nada que decirle al señor Yandel? Has estado muy callada desde hace rato. ¿Algo que decirle? Creo que sí. Ah, ¿sí? Pues dilo. Ustedes dos ya son amigos, ¿verdad? Shavin me lanzó una mirada. Suspiré para mis adentros y asentí. Sí, somos amigos. Era una amistad que había quedado oficializada con un apretón de manos durante nuestra primera reunión. Sinceramente, no tenía idea de qué tan significativo podía ser eso. ¿Pero qué podía hacer? Shavin trabajaba en la oficina administrativa y tenía mucha información que podía beneficiarme. No solo eso. También me conseguía trabajos fáciles y bien pagados que no implicaban limpiar alcantarillas. Así que lo único que podía hacer era dejarme arrastrar como un pez atrapado en su red. Amigos, mis palabras le dieron valor. Ragna, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, me miró con su habitual expresión inexpresiva y habló con un tono casi de regaño. Bebhorn Yandel. No deberías mantenerte alejado de los libros. Oh, es que he estado muy ocupado estos días. Y era verdad. Desde que salí del laberinto no había tenido un solo día de descanso de verdad. Entonces, ¿vendrás mañana? Si el trabajo de hoy sale bien. Todavía tenía la espada del matadragones, pero no podía hacer nada con ella hasta que Krovitz consiguiera concertarme una reunión. Así que, una vez encontrara un mago para el grupo, podría tomarme las cosas con más calma durante un tiempo. Ragna Litaniel Peprok. Con ese pensamiento, decidí ir directo al grano. No sería exagerado decir que esa era la verdadera razón por la que había asistido a aquella reunión, a pesar de estar tan ocupado. Si tienes algo que decir, dilo. Adelante. Ese somos amigos, ¿no? Claro. Cuando Ragna utilizó primero la palabra amigos, Shavin sonrió con enorme satisfacción y asintió. Perfecto. Con eso ya había preparado el terreno. ¿Te interesa convertirte en aventurera? Es la misma propuesta que me hiciste aquella vez. Sí. Ya se lo había propuesto antes, pero la situación era diferente. Nuestro grupo era mucho más completo. Y ahora, además, éramos amigos. Mientras esperaba la respuesta de Ragna, Shavin soltó un grito. No. ¿De qué estás hablando? Aquello sí que no me lo esperaba. Ragna, vas a rechazarlo, ¿verdad? Claro que, lo harás, ¿verdad? Sabes cómo es el laberinto. Había cometido un error.
Pensé que Sabin me ayudaría y le diría a Ragna que ser aventurera también era una forma de socializar, ya que parecía ser amiga de varios aventureros. Había calculado mal, creyendo que ella tendría menos resistencia a la idea de convertirse en aventurera. Por eso había sacado el tema cuando estábamos los tres juntos. Jamás imaginé que sería ella quien arruinaría mi plan. Sabin, no tengas tanto miedo. No voy a ir a ninguna parte. Ragna tomó suavemente la mano de Sabin. Solo entonces Sabin recuperó la compostura y volvió a sentarse, con expresión avergonzada. Aquello me dejó un sabor amargo. Entonces rechazas mi oferta. Sí. Me gusta trabajar en la biblioteca. ¿Le gustaba ser bibliotecaria? Para creer eso tendría que ignorar el recuerdo de ella mirando al vacío mientras decía, ¿quién podría interesarse por este lugar? Era más razonable pensar que había algún motivo por el que no podía marcharse. Reclutarla había fracasado. Me sentí un poco decepcionado. Después de reunirnos varias veces, había descubierto que su nivel como maga era muy alto. Era, como mínimo, de rango 5. Además, era joven y todavía tenía mucho margen para crecer. Bueno, que una chica como ella trabaje como bibliotecaria significa que debe haber alguna historia detrás. Dejé a un lado mi decepción. Habría sido una incorporación excelente, pero por ahora no podía hacer nada. Con el nivel de confianza que teníamos, aunque le preguntara por su pasado, dudaba mucho que me lo contara. Sabin, ya completamente tranquila, preguntó. ¿Pero no había ya un mago en tu grupo, señor Yandel? El mago de la administración. Murió. Oh. Con eso terminó nuestra reunión de aquel día. Después del encuentro, me dirigí a la torre de magia. Era mi primera visita en unos 2 meses. Vaya, ya había pasado tanto tiempo desde que terminó nuestro acuerdo de investigación. Señor Yandel. ¿Cuánto tiempo? ¿Puedo pasar? Bueno, claro. El laboratorio personal de Raven seguía exactamente igual. Montañas de documentos apiladas por todas partes y materiales mágicos esparcidos sin ningún orden. Ojalá limpiara un poco. No pongas eso en cualquier sitio, dámelo. Necesito recordar dónde lo dejé. O quizá aquello era un sistema que no necesitaba limpieza porque ella recordaba la ubicación de todo. Tal vez había más método en aquel caos de lo que parecía. Una vez le entregué el documento que estaba sobre la silla donde iba a sentarme, Raven habló con su habitual tono seco. Entonces, ¿qué ocurre? Hace 2 meses que no vienes. Antes, al menos me ofrecía agua en una cantimplora cuando iba a verla. Ya ni siquiera teníamos una relación de negocios. Bueno. Agradecía poder ir directo al asunto. Por mucho que la alabara o intentara preparar el terreno, eso no cambiaría la decisión de esta mujer. Si el resultado de la conversación iba a ser el mismo, era mejor ahorrar tiempo. Tengo una propuesta para ti. Habla. Hay una vacante para un mago en mi nuevo grupo. En otras palabras, otra oferta de reclutamiento. Raven soltó una pequeña risa. Su actitud era completamente distinta a la de la última vez que se lo propuse, cuando su expresión se volvió totalmente inexpresiva en cuanto escuchó aquellas palabras. Bueno. Eso fue antes de que obtuviera el apodo de Pequeño Balkan. Señor Yandel, ¿recuerda lo que le dije aquella vez? Dijiste que sería ideal que todos los miembros del grupo fueran al menos de rango 6 y que hubiera un sacerdote. ¿Y bien? ¿Qué tal salió eso? Le expliqué con sinceridad quiénes formaban el grupo. Empecé diciendo que todavía no teníamos sacerdote y que Misa era una combatiente cuerpo a cuerpo de rango 7. Rango 7. Ascenderá a rango 6 dentro de este mes, así que no te preocupes. Al notar su escepticismo, le enumeré las esencias de Misa y sus rangos. La expresión de Raven se relajó un poco. Si tú lo dices. Después hablé de Ainar. Como Raven también había participado en la conquista de la Ciudadela Sangrienta, no hacía falta explicar quién era. Hiciste esa oferta con tanta seguridad, y resulta que es rango 9. No, más importante aún, ¿por qué sigue siendo rango 9? En aquel entonces absorbió la esencia de un caballero de hueso. Está en la misma situación que Misa. No hubo tiempo para solicitar su ascenso. No era una excusa, sino la verdad. Precisamente por esas fechas, aquellas dos, que el día anterior habían librado una batalla épica, estarían en el gremio de aventureros solicitando su ascenso de rango. Ainar recibiría, como mínimo, una evaluación de rango 7. Actualmente poseía una esencia de rango 7 y otra de nada menos que rango 4. ¿Heredó una esencia de rango 4? Bueno, eso cambia las cosas. Puede que la evalúen como rango 7, pero es seguro decir que tiene el nivel de un rango 6. Peleé contra ella y llegué a esa conclusión por mí mismo, así que no hay motivo para dudarlo. Puedo comprobarlo por mí misma.
Y el último. Abman Urikfried. Aventurero de rango 5 de la tribu del oso negro. Usa una gran ballesta como arma. Cuando le hablé de su bestia invocada para defender, la expresión de Raven cambió. Con solo eso ya sería bienvenido en cualquier grupo. ¿Por qué decidió unirse al tuyo? Ya nos conocíamos. Dijo que, al menos conmigo, no tendría que preocuparse de que un compañero lo apuñalara por la espalda. Bueno, en ese sentido, eres alguien de confianza. Sorprendentemente, Raven aceptó esa explicación sin problemas y siguió adelante. Sin embargo, después de escuchar la composición del grupo, pareció encontrar un problema. ¿Y el explorador? Por fin había llegado la pregunta que esperaba. Como la forma de presentar la información influía en cómo la interpretaba la gente, fingí recordarlo de repente. Ah, olvidé mencionarlo. Urikfried también es explorador. ¿Es cierto? ¿Necesitas que haga un juramento para creerme? No, pero... Sonreí, enderecé los hombros con confianza y aplasté el pequeño remordimiento que empezaba a surgir en mi conciencia. Bueno, tampoco mentí. El señor oso era un explorador, solo que tenía muy mal sentido de la orientación. En cualquier caso, una vez revelé esa habilidad del señor oso, el resto fue sencillo. Raven solo fingió pensarlo un poco para no herir su orgullo. También será una buena oportunidad para ti. Siempre dices que no tienes suficiente dinero. Nuestro objetivo, por ahora, es llegar al 6º piso, así que cuando empecemos a explorarlo en serio no nos faltará el dinero. Y, como puedes ver por la composición del grupo, no sirve cualquier mago. Necesitamos a alguien tan competente como tú. Ah, y una cosa más. Como tenemos un explorador, es posible que entremos en grietas o descubramos piezas ocultas del laberinto en varias ocasiones. Una maga como tú sabe perfectamente el valor que tiene eso, ¿verdad? Cuando reforcé aún más mi argumento, Raven dejó de lado su orgullo y asintió. Está bien. Ya que insistes tanto. En cierto modo, ya lo esperaba. Si hubiera querido rechazarme, lo habría hecho en cuanto le hice la propuesta. Si no hubiera tenido interés en volver a explorar el laberinto, ni siquiera me habría escuchado. Pero tengo una condición. Habla. Explorar siempre será mi segunda prioridad. La primera será mi investigación. Habla con claridad. Si tengo algún tema de investigación importante, puede que me ausente durante 1 o 2 meses. Incluso podría abandonar el grupo por completo. Espero que puedas entenderlo. Por dentro estaba un poco nervioso, pero su condición no era nada irrazonable. Después de todo, no éramos un clan oficial. Las bajas inesperadas eran algo habitual en esta profesión, especialmente cuando se trataba de un mago de alto nivel. Sí. No estaba nada mal. De acuerdo. Pero avísame con antelación. Si piensas irte definitivamente, tendré que buscar otro mago. Si solo es una ausencia de 1 o 2 meses, podemos contratar mercenarios. De acuerdo. Entonces está decidido. Así quedó definido el último miembro de nuestro grupo. Arua Raven, maga convencional de rango 6 perteneciente a la escuela Altemión. Supongo que ahora sí somos compañeros. Cuento contigo. Reclutamiento completado. Después de eso seguimos conversando un rato. La base del grupo ya estaba formada, aunque el grupo todavía no existía oficialmente. Tenemos que reunirnos todos para registrar el grupo en el gremio y hablar sobre el reparto del botín. ¿Cuándo te vendría bien? Era bastante común que los grupos se deshicieran durante la primera reunión. Por eso quería organizarla lo antes posible. Si algo salía mal, aún habría tiempo para buscar nuevos miembros. Por desgracia, la reunión tuvo que retrasarse más de una semana. Mi tesis sobre el guardián vampiro está en su fase final. La próxima semana terminaré todo, incluida su publicación en la academia. Quizá podamos reunirnos por esas fechas. Decidí verlo por el lado positivo. Si su investigación hubiera terminado el mes siguiente, probablemente ni siquiera habría considerado mi propuesta. El momento había sido perfecto. Además, con sus capacidades, fácilmente podría haber encontrado un grupo mejor que el nuestro. Entonces nos reuniremos el día 17. Hablaré con los demás sobre el lugar y la hora y te enviaré una carta. Te lo agradecería. Después salí de la torre de magia y me reuní por separado con Misa y con el señor oso. Tras decidir el lugar y la hora de la reunión, regresé a la posada para descansar. Al día siguiente fui a la biblioteca. Después de eso, mi vida cotidiana continuó sin ningún incidente. ¡Guau! Nunca había visto una maza tan enorme. Entrené con Ainar y practiqué el modo de gigantización verdadera. ¿También me vas a comprar esto después de invitarme el algodón de azúcar? Bjorn, ¿eres acaso la olla del chamán? No te lo estoy comprando. Es una inverse, no, un préstamo.
Cuando ganes dinero más adelante, tendrás que devolvérmelo. Junto con Misa, visitamos a Comelby los tres para mejorar el equipo de Ainar. Misa se mudó a la habitación de al lado, que casualmente estaba libre. ¿Y qué pasa con la posada donde vivías antes? Pregunté. No hay muchas que permitan cocinar. No importa. Voy a comprar todos los ingredientes desde ahora. Ella se roba toda mi comida. También visitamos la tienda del señor Oso. Y casi consigue que lo mataran por culpa de la lengua de Misa. Cariño. Me has estado mintiendo y entrando al laberinto tú solo todo este tiempo. Querida. Lo siento. No me mates. Piensa en el bebé. Así transcurrieron unos días tranquilos. Con solo un minuto para la medianoche del día 15, me recosté cómodamente sobre la cama. Tu alma ha resonado y está siendo atraída hacia un mundo diferente. Había llegado ese momento una vez más. Capítulo 156. León Macho, 2, la comunidad de espíritus malignos Ghostbusters era una fuente de información que ni Misa ni Ainar conocían. Bien, vamos a ello. Apartando a la fuerza la mirada de la cómoda cama de Ansule, primero encendí el ordenador. Aquella comunidad solo estaba activa durante 12 horas. Había cosas que necesitaba averiguar en ese tiempo. Hércules. Noark. Matadragones. Antes no eran más que rumores de tierras lejanas, pero ahora estaban directamente relacionados con mi supervivencia. Los libros de la biblioteca tenían sus límites. Además, los libros eran un medio demasiado lento cuando se trataba de información reciente. 1.140.000 GP toda la información relacionada con Hércules. Primero publiqué un anuncio buscando información y luego decidí entrar en una sala de chat. Pensé que eso podría ser incluso más útil que el mercado de intercambio. Larga vida a la independencia de Corea, una persona conectada. Parecía que Baeko había entrado en su sala de chat en cuanto se abrió la comunidad. Era comprensible. La última vez había estado realmente deprimido cuando cerró sesión. Incluso parecía preocupado de que yo no volviera, como un niño que no quiere separarse de sus padres. Aún así, no es alguien con quien pueda reunirme tan fácilmente. Aquello me dejaba un sabor amargo. Era el símbolo de la mala suerte. Alguien que había llegado a este mundo el mismo día en que terminó el servicio militar. Y también era un veterano que llevaba casi 10 años sobreviviendo aquí. Baeko tenía muy buena opinión de mí, pero no podía confiar completamente en él. La última vez me dijo que estaba escondido. También me advirtió que no estaba al día de los acontecimientos recientes y me presentó a los vigilantes de la mesa redonda. En aquel momento lo dejé pasar. Pero no podía descartar la posibilidad de que perteneciera a Hércules o a la ciudad subterránea de Noark. Aunque ambos seamos coreanos, aquí solo somos dos desconocidos que ni siquiera saben el nombre o el rostro del otro. Pronto ordené mis pensamientos. Mantener una relación con Baeko tenía muchas más ventajas que inconvenientes. Así que, mientras averiguaba cuál era realmente su identidad, intentaría obtener información sobre Hércules sin presionarlo demasiado. Hermano. En cuanto hice doble clic con el ratón, aparecí otra vez en aquella enorme habitación que recordaba a la mansión de un noble. Antes de que pudiera mirar a mi alrededor, Baeko corrió hacia mí. Hermano. ¿Por qué tardaste tanto? Vine en cuanto pude. ¿Sabes lo preocupado que estaba pensando que podías haber muerto? Parecía decir la verdad. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello completamente despeinado, como si hubiera estado tirándose de él. Apenas habían pasado 5 minutos desde que abrió la comunidad. ¿Y ya estaba así? ¿Qué tan necesitado de afecto estaba este tipo? Hermano, todavía no puedes morir. Ni siquiera hemos hablado de los cantantes de K-pop. Ni hemos criticado a los políticos ni al ejército. Solo puedo hacer esas cosas contigo. También tenemos que hablar de Dungeon Fighter. Así que ese era el problema. Bueno, esperar que alguien que llevaba 10 años sobreviviendo en este mundo tuviera la sensibilidad de una persona normal era ridículo. Sonreí y me senté en una silla. Tranquilo. No voy a morir. Perfecto. Entonces, ¿de qué hablamos primero? Del tercer álbum de estudio de Lovell Lovell. ¿Verdad que sería lo mejor? Espera, ¿quién demonios era Lovell Lovell? Como nunca me había interesado el mundo del entretenimiento, cambié hábilmente de tema. Tenía la sensación de que, si admitía que no sabía quiénes eran, se molestaría. Hablemos del ejército. Por supuesto. Ahora que lo pienso, ¿tú no hiciste el servicio social? Igual tuve que pasar por el centro de entrenamiento.
Tal vez hablar de la época de entrenamiento no le resultaba tan interesante. Una expresión extraña apareció en el rostro de Baeko. Cuando volvió a hablar, lo hizo con cierta vacilación. Hermano, mejor hablemos de Dungeon Fighter. Nunca lo he jugado. ¿Qué? ¿No dijiste que hiciste el servicio social? Baeko gritó completamente horrorizado. Un instante después recuperó la compostura. Perdón, hermano. No quise decir nada con eso. Lo sabes, ¿verdad? Sí, dejémoslo así. De acuerdo. El ambiente entre nosotros se volvió incómodo al instante. Baeko se rascó la mejilla, claramente desanimado. No era que no pudiera entender lo que pasaba por su cabeza. Había estado tan feliz de encontrar por fin a otro coreano, solo para darse cuenta de que, en realidad, no teníamos tantas cosas en común. PFFFT. Jejeje. ¿De qué te ríes? Nada, hermano. Pero, ¿no fue graciosa la conversación que acabamos de tener? ¿Lo fue? No estaba muy seguro de qué parte le parecía tan divertida. No sé explicarlo, pero por alguna razón sentí como si hubiera vuelto a Corea. Era eso. Creo que entiendo a qué te refieres. O al menos entiendo más o menos esa sensación. ¿Verdad? Baeko soltó una risa y se recostó en su silla. En lugar de forzar un tema de conversación, dejamos que la charla fluyera de forma natural. Empezamos hablando de nuestros antiguos trabajos y, de alguna manera, terminamos recordando el servicio militar. El centro de entrenamiento era divertidísimo. No sabía que en nuestro país hubiera tanta gente tan rara. Supongo que era por el ambiente. Luego, cuando salen de allí, todos vuelven a la normalidad. Bueno, es verdad. Tampoco sabíamos que terminaríamos aquí. Cuando regresemos, seguramente tendremos que ingresar en un hospital psiquiátrico. Creo que es mejor no hablar de eso. No. ¿Nunca lo has pensado? Matar a alguien si estorba. Matarlo si te parece sospechoso. Preguntarte constantemente si la siguiente persona que conozcas intentará hacerte daño. Aquí, la vida humana se siente igual que en un videojuego. Estamos locos. Como si el ambiente relajado de hacía un momento nunca hubiera existido, la habitación se volvió pesada. Te adaptarás rápido. Igual que cuando llegaste aquí. ¿Tú crees? Sí. Después de eso hubo un breve silencio. Baeko fue el primero en volver a hablar. De todos modos, por eso te estoy agradecido. La verdad es que últimamente he empezado a preguntarme si realmente necesito volver o no. No es que me guste este lugar, pero, ya sabes a qué me refiero. Sí. Quizá para ti no signifique gran cosa, pero a mí me da fuerzas. Poder reír aquí me hace creer que también podré hacerlo cuando regrese. Creer. Tuve la extraña sensación de que esa palabra no encajaba del todo, pero no profundicé en ello. Todavía no estaba seguro de nada y pensé que no ganaría nada investigando ese sentimiento. Por cierto, ¿sabes algo de Hércules? Saqué por fin el tema que realmente me interesaba. Lo hice con un tono despreocupado, como si solo quisiera cambiar el ambiente. Mientras hacía la pregunta, observé atentamente la expresión de Baeko para detectar cualquier cambio. No hubo ninguno. ¿Hércules? ¿Por qué quieres saberlo? En vez de responder, primero me preguntó el motivo. Hasta ese momento había contestado sin problemas todo lo que le había preguntado. Eso solo hizo que mis dudas aumentaran. ¿Quién demonios era este tipo? Ya sabes que hace falta un tesoro Génesis para llegar al último piso. Me preguntaba si ellos lo habían robado. Ya sabes lo del robo, ¿verdad? Recité de corrido la respuesta que había preparado. Baeko asintió. Sí, lo sé. Así que era por eso que preguntabas, me alegra. ¿Te alegra? No, no es nada. Baeko evitó explicarlo y continuó. En cualquier caso, tú también llegaste a pensar en eso. Yo antes opinaba lo mismo. ¿Quieres decir que ya no? Exacto. Investigué un poco, pero no parece ser así. Tiene sentido. Los tesoros Génesis fueron robados hace medio año. ¿Todos? ¿No lo sabías? Robaron los de las 6 razas. Todos el mismo día. ¿Eh? El anciano había dicho que probablemente las demás razas estaban pasando por una situación parecida. Y había tenido razón. Pero, siendo realistas, no tiene sentido. No sé cómo será con las demás razas, pero ¿cómo iba Hércules a robarles a los hombres dragón? Da igual lo bueno que sea el ladrón. Es imposible. Aún así investigué por si acaso, pero no encontré ninguna pista. Entonces, ¿no sabes quién los robó? No. Si descubres algo, házmelo saber. Sin uno de esos tesoros no hay otra forma de volver a casa. Había hecho la pregunta porque quería averiguar más sobre Hércules.
Sin embargo, terminé descubriendo algo completamente inesperado. Ni siquiera este tipo sabía nada sobre los tesoros Génesis. Durante un instante incluso había fantaseado con la idea de que él pudiera ser el jefe final. Hermano, no estarás pensando cosas raras, ¿verdad? Como que tendremos que competir entre nosotros o algo así. De todos modos, la puerta puede abrirse con hasta 5 personas. Yo puedo ayudarte. No, no es eso. Como no podía decirle directamente lo que estaba pensando, dejé pasar el tema. Solo me parece un poco extraño que me digas eso. ¿Cómo voy a encontrar pistas que ni siquiera tú pudiste descubrir? La verdad es que no sé qué responder a eso. Pero, por alguna razón, siento que eres alguien especial. De hecho, lo pensé desde la primera vez que te vi. Eso me deja sin palabras. Vamos, ¿no dijiste que terminaste el juego en dificultad 10? Dentro de 10 años serás como yo. Siendo realistas, yo ya no tengo margen para hacerme más fuerte. Además de afirmar que ya no podía fortalecerse más, aquellas palabras dejaban ver la determinación de Baeko. Este tipo realmente creía que tardaría otros 10 años en encontrar los tesoros Génesis. Y aún así, no pensaba rendirse. ¿Cómo podía alguien llegar a ser tan obstinado? Ah, cierto. ¿Quieres escuchar algo interesante? Estoy seguro de que esto tampoco lo sabes. Es algo que ni siquiera existía en el juego. ¿Qué es? Hay una enorme ciudad subterránea bajo las alcantarillas llamada Noark. ¿Noark? Hice todo lo posible por mantener la calma. No me había atrevido a sacar el tema. Y, sin embargo, él lo mencionó primero. Sí. Me acordé al hablar de Hércules. De hecho, esa es su base principal. ¿Conoces al cuerpo revolucionario Ormi, verdad? Me reí al escuchar aquel nombre tan inesperado. Esos que aparecen de vez en cuando como un evento especial. Se acercan a ti para proponerte iniciar una revolución en cuanto consigues algo de fama. Aceptar ese evento siempre terminaba con la muerte del personaje. Lo había intentado incontables veces buscando alguna condición oculta para evitarlo. Pero no había nada que pudiera hacerse. El problema estaba en la propia estructura del juego. Noark fue creada por esos tipos. Su rebelión fracasó y huyeron al subsuelo. Interesante. ¿Y luego? Eso es todo. Tienen objetivos parecidos, así que terminaron aliándose. La existencia de una alianza entre Noark y Hércules era algo que había descubierto gracias a la carta que dejó el sumo sacerdote Ludwig. En otras palabras, todo lo que viniera a continuación era importante. ¿Habría alguna forma de preguntarle por el matadragones sin levantar sospechas? Hermano, te lo digo por si acaso. Si el palacio o el gremio publican alguna misión relacionada con todo esto, ni se te ocurra aceptarla. Primero necesito saber por qué. Ah, eso requiere una explicación un poco larga. Baeko suspiró antes de continuar. Hay un tipo llamado Matadragones que hace poco cometió una estupidez enorme. Secuestró a un sumo sacerdote, pero terminó perdiéndolo. Al parecer alguien encontró la carta que llevaba y la entregó al templo o algo así. Tragué saliva. ¿Pero cómo? No conozco los detalles. Solo escuché que perdió la memoria y que no recuerda qué ocurrió. ¿Perdió la memoria? ¿Podría tener eso relación con la enredadera que se desprendió? Quería preguntarle más detalles, pero Baeko siguió hablando sin darme oportunidad de intervenir. En cualquier caso, lo que quería decir es que la alianza entre ellos ya se rompió, así que puede que Rafdonia termine conquistándolos. Así que jamás participes en nada relacionado con eso. Las cosas allá abajo no van nada bien. Si te ves envuelto, solo saldrás perjudicado. ¿Entendido? Maldición, ya se acabó el tiempo. Hermano. Nos vemos la prox. Su voz se interrumpió de golpe. Y desapareció sin dejar rastro. Maldita sea. En otras palabras. Se había desconectado porque su tiempo había terminado. Después de que Baeko desapareciera, regresé a mi habitación y me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Más concretamente. No dejaba de darle vueltas a una frase que había dicho. No conozco los detalles. Solo escuché que perdió la memoria y que no recuerda qué ocurrió. Teniendo en cuenta la píldora que aquella maldita loca me había obligado a tomar, aquello era bastante creíble. El problema era que no sabía si era cierto. También era posible que Baeko hubiera oído un rumor inventado por la propia Hércules y simplemente me lo hubiera repetido. Pero si era verdad. Entonces tiene sentido que la enredadera se rompiera. Hasta cierto punto, la lógica cuadraba. Ese anillo no evitaba que acabara encontrándome con ese bastardo. Solo retrasaba ese encuentro. Al fin y al cabo, es cuestión de tiempo antes de que me encuentre. Si investigaba quién había entregado la carta. Algún día acabaría llegando hasta mí.
También estaba el problema de deshacerme de la espada llamada Matadragones. Y, dejando eso de lado, seguía existiendo la posibilidad de que Noark tuviera algún método para recuperar los recuerdos perdidos. Mi trabajo sigue siendo el mismo. Volví a sentarme frente al ordenador e hice lo que tenía que hacer. Revisé las publicaciones donde vendían información y, cuando encontraba alguna útil, me reunía con el vendedor para comprarla por un precio razonable. Partiendo de la idea de que cualquiera podía convertirse en mi enemigo, seguí recopilando información. No solo sobre el matadragones. Sobre todo. Finalmente dieron las 3:09 de la madrugada, justo la hora en que se abría la reunión de los vigilantes de la mesa redonda. Esperé deliberadamente hasta que quedara un solo minuto antes de entrar en la sala. Interpretar un personaje dependía de los pequeños detalles. Cread. Cuando me puse la máscara de león que descansaba sobre la mesa, la puerta cerrada se abrió. Una alfombra roja conducía hasta la sala de la mesa redonda. Mientras caminaba lentamente, pude escuchar voces conversando a lo lejos. Ese hombre no vendrá esta vez. No sería extraño. Alguien como él no nos necesita. ¿Quién demonios es para que todos reaccionen así? Había una voz nueva entre ellos. Parecía un miembro que no había asistido la última vez. Es difícil de explicar. Está loco. Así que, si algún día te lo encuentras, mide bien tus palabras. De lo contrario, lo pasarás muy mal. Tras escuchar el consejo lleno de experiencia de un veterano, el recién llegado respondió. Ja. De verdad que no lo entiendo. Me están tomando el pelo, ¿verdad? Aquí la fuerza física no sirve de nada y tampoco puede averiguar quiénes somos. Entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo? Hay una cosa que sí funciona. La intención asesina. ¿Qué? Por muy fuerte que sea, nosotros somos lo bastante fuertes para soportarla. El recién llegado habló con incredulidad. Seguí caminando y dejé clara mi presencia. Paso. Al escuchar mis pasos, todos los miembros sentados alrededor de la mesa redonda giraron la cabeza al mismo tiempo. Pasé silenciosamente detrás de ellos y me senté en el mismo asiento que había ocupado la vez anterior. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor León? Todos, excepto el payaso, me observaron en silencio. Parecía que aquel ambiente no le gustaba al recién llegado. Como buen novato, soltó una risa incómoda. Así que de verdad había alguien nuevo. Jaja. Lo miré fijamente en silencio. Y liberé la intención asesina que tanto tiempo me había costado perfeccionar. Si aparecía un novato. Lo importante era aplastarlo desde el principio. ¿Acaso esa no era la tradición en ese lugar? Capítulo 157. León Macho, 3, el novato llevaba una máscara de goblin. Estrictamente hablando, yo era el novato aquí y esta persona era un usuario que regresaba, pero, lo siento. Como había pasado un tiempo, necesitaba ponerse al día con lo que había cambiado, ¿no? O necesitaba escuchar con atención las notas del parche de sus superiores. Cuando Goblin habló con evidente dificultad, inmediatamente retiré mi intención asesina. Sin embargo, si lo dejaba ahí, solo me etiquetarían como un imbécil temperamental. ¿Eso es todo? Decidí las líneas de hoy recordando mis últimas palabras de la vez anterior. Cuando se actúa, lo importante es la consistencia. Escuché que había un recién llegado dentro, pero, murmuré con decepción, como si hubiera tenido ciertas expectativas, pero todo hubiera salido de forma predecible. Como si quisiera dar a entender que esto no había sido solo acoso, sino que estaba intentando ver en qué nivel estaba esta persona. Qué aburrido, como si ese fuera mi único objetivo. Aparté la mirada de Goblin y miré a Fox, así como a Luna Creciente y Ciervo, para mostrarles que estaría muy decepcionado si esta reunión no lograba entretenerme como la anterior. No te preocupes, León, tengo algo que volverá a interesarte. Ni siquiera respondí, solo me quedé sentado con la barbilla apoyada en la mano. Si payaso lo dice, entonces debe ser información realmente importante. ¿Era por eso que la gente maltrataba a sus subordinados? Seguí fingiendo indiferencia. Cuando llegó el momento, la puerta de la mesa redonda se cerró. Eso significaba que no se unirían más miembros. Sin embargo, había algo que atender antes de que la reunión comenzara en serio. Goblin, reacciona, qué gracioso. Siempre han fingido ser tan grandiosos pero a diferencia de la última vez, el señor León estaba siendo considerado. Estoy empezando a avergonzarme por ti. Ante las palabras de payaso, Fox y Ciervo se rieron en señal de acuerdo. Esto definitivamente, no es como antes. Sí. Incluso esta vez pude soportarlo mientras los dos me miraban como si quisieran agradecerme por haber sido considerado esta vez. Yo me estremecí por dentro. La razón era simple.
Eso era mi máximo poder, esta era la máxima cantidad de intención asesina que podía activar y desactivar libremente. Había practicado innumerables veces después de ver al jefe de la familia Karlstein usarlo en la vida real, pero resultó que cuando lo usaba seriamente, no podía apagarlo a voluntad. Bueno, era bueno que lo hubieran interpretado como que estaba siendo considerado. Por eso la gente debería intentar al menos parecer poderosa. Lo siento. Ya estoy bien de todos modos. Goblin también recuperó la compostura. Aunque en cuanto nuestras miradas se cruzaron, apartó la suya, aparentemente traumatizado por lo que acababa de pasar. Este definitivamente es inferior a los otros 4. Solo hay que ver a Fox había soportado mi verdadera intención asesina durante mucho más tiempo, pero solo estaba cautelosa y alerta conmigo, no asustada. Entonces, ¿quién debería empezar? Preguntó Fox, mirando a Payaso. Payaso solo se encogió de hombros. Hay que disfrutar los mejores manjares al final, ¿no? ¿Qué tal empezar con el señor Goblin? ¿Por qué no? Pronto, Goblin aclaró la garganta y transmitió su información como para compensar su comportamiento anterior. Todos ya saben que Ludwig, el sumo sacerdote de las estrellas, estaba desaparecido y... el culpable fue Hércules. Lo secuestraron y lo usaron como esclavo. ¿Este tipo era un sacerdote? ¿Era así como lo sabían? La idea cruzó por mi mente, pero la luz emitida por la joya de la mesa redonda era roja. ¿Qué? Supongo que más de la mitad de nosotros ya lo sabíamos. Eso dejó un sabor amargo en mi boca. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde que llevé la carta al templo. Todos los que lo sabían, incluyendo Baeko, seguramente ya sabían de mí. Será mejor que te acostumbres. Si quieres satisfacer a esos 2, la información ordinaria no será suficiente, dijo Fox. No sabía esto. Quizás esto haga que el templo ofrezca su apoyo al palacio. Por lo que decía Luna Creciente, parecía que los 2 no conocían esta información. Entonces la luz roja se encendió porque Payaso, Ciervo y yo lo sabíamos. Me chasqueé la lengua sin darme cuenta. ¿Estos 2 habían estado observándome todo este tiempo? Payaso se levantó de un salto y se alteró con los otros 3. Oigan. ¿Las reglas no escritas no significan nada? Pensé que habíamos decidido no revelar abiertamente si sabíamos o no la información. Lo siento. Solo me dio pena. Goblin, lo dejamos pasar cuando éramos solo nosotros. Pero hay un recién llegado, ¿no? Así que tengamos cuidado todos. ¿De acuerdo? Ok, así que esa era la regla original. Tenía sentido. Si las cosas seguían así, inevitablemente se revelaría quién sabía y quién no cierta información. Eso era algo que me había estado molestando, pero gracias a Payaso, quedó resuelto. Pero por alguna razón, no creo que haya hablado por mí. Algo como esto también había pasado en la última reunión. Luna Creciente, no te desanimes. La mayoría no sabría la información que acabas de compartir y en aquel entonces, Payaso había sido el primero en decirlo. ¿Determinó que esa última información podía usarse para inferir su identidad? No estaba seguro, pero era posible. Sin embargo, si esa suposición es cierta, Payaso es o un sacerdote o un miembro de la ciudad subterránea. Debe ser uno de los 2. Lo segundo parecía más probable. No podía imaginar a Payaso trabajando en un templo. Bueno, también era posible que estuviera actuando como yo. Eso no es importante ahora. Pronto volví mi atención a la reunión y escuché la siguiente información que reveló Goblin. Quizás fue un shock que la información anterior encendiera una luz roja. La diosa de las estrellas ha concedido una bendición. En el siguiente anuncio, una luz verde se encendió de inmediato. ¿Era algo que ni siquiera Payaso sabía? Quiero comprar información sobre a quién se le concedió la bendición, dijo Payaso. No estoy seguro. ¿Qué? ¿Información que ni siquiera un paladín conoce? Supongo que el templo lo está ocultando bien. Dijiste que no hablarías de esas cosas. Oh, mi culpa. Pero esto es algo que todos ya saben. ¿Por qué eres tan sensible? Ante eso, Goblin me miró, y Payaso se rió como si fuera ridículo. ¿Crees que a él le importas? Goblin resopló con disgusto pero no discutió. Yo anoté mentalmente, impasible. Máscara de Goblin igual paladín. En cualquier caso, la reunión continuó. Después de Goblin fue Zorro. Habrá un objeto enumerado de doble dígito en la casa de subastas del cielo el próximo mes. Un doble dígito. Es decir, un objeto enumerado entre 11 y 99 sería subastado. Pero me preguntaba si la advertencia del Payaso de respetar las reglas había funcionado. Nadie habló después de eso, pero el ambiente se volvió pesado, como si todos estuvieran midiendo a su competencia. Necesito llegar a la casa de subastas del cielo también.
La casa de subastas del cielo estaba ubicada en Carnón, la capital real. Para entrar a Carnón, necesitaba ganar más fama o subir mi rango de aventurero y acumular logros. Eso tomaría al menos un año. Ni siquiera tengo dinero para comprar un objeto enumerado de doble dígito. Tendré que dejarlo pasar. Guardé ese pensamiento con cuidado. No solo no sabía qué tipo de objeto era, sino que incluso si tuviera el dinero, sería mejor gastarlo en el collar de garpas, que obtuve en el banquete del conde. El rey está planeando un plan para conquistar Noir después de Zorro. Ciervo ofreció su información, y apareció una luz verde. Así que Baeko había tenido razón sobre la conquista. Como me aconsejaron, planeaba no acercarme a eso. Luego fue Luna Creciente. Equipo supuestamente perteneciente al Dragón Slayer, un miembro de Hércules, fue puesto en el mercado negro. Aunque no era su espada, está claro que ha sufrido una desgracia. La luz verde apareció una vez más. Apenas logré mantener la compostura mientras seguía apoyando la barbilla en mis manos. ¿Sus cosas en el mercado negro? Pero yo solo robé la espada. Al principio me sorprendí, pero rápidamente conecté las piezas en mi cabeza. Sería correcto asumir que lo que dijo Baeko era cierto. El dragón Slayer había perdido la memoria, probablemente gracias a la misma droga que aquella mujer había usado en mí antes. La persona que había recogido el equipo restante y lo había vendido en el mercado negro habría sido la misma que le dio la droga. Como era en sentido horario desde Goblin, finalmente le tocaba a Payaso. Las miradas de todos estaban llenas de altas expectativas después del tono que había marcado antes. León, ¿te gustaría empezar tú? Debes de estar bastante seguro, por supuesto. Si solo decimos cosas aburridas que todos ya conocen aquí, el señor León podría no volver la próxima vez. Me reí entre dientes y asentí, señalando que no tenía intención de seguirle el juego, así que debíamos seguir el orden. Bueno, no me queda otra opción. La información del señor León podría ser más interesante. Payaso se encogió de hombros con ligereza. Luego, doblando su cuerpo de forma extraña, se estiró y anunció con tono juguetón. Dentro de los próximos 3 años, se creará un hechizo capaz de vincular hasta 6 personas. Estas palabras fueron seguidas por silencio. Todos desviaron la mirada hacia el centro de la mesa redonda. Es una luz verde, eso significaba que las palabras de Payaso eran verdaderas. O al menos, él creía que lo eran. Dios, no sabía que eso era posible. El gremio, la familia real, los clanes, todo cambiará a pesar de la regla tácita que Payaso había mencionado antes. Todos expresaron abiertamente su asombro. Era de esperarse. No solo ampliaría el rango de pisos en los que un aventurero podría actuar y cambiaría la composición básica de los equipos, sino que también equivaldría a aumentar varias veces las probabilidades de completar el juego. 6 personas podrán entrar al último piso. 5 y 6 eran completamente diferentes. Ya fuera modo X10 o modo X100, esto significaba que combinaciones y estrategias que antes eran imposibles ahora serían posibles. En medio de todo esto, Payaso solo me miraba a mí, como si no le importaran las reacciones de los demás. Entonces, ¿qué piensas? Los ojos ocultos tras los pequeños agujeros de su máscara se encontraron con los míos. Las emociones contenidas en ellos eran muy claras. Es como un niño pidiendo que lo elogien. Me reí entre dientes y abrí la boca, aunque solo lo suficiente para no dañar el personaje que estaba construyendo. Esto es bastante interesante. Una pegatina de cumplido obtenida. Había un dicho que decía que el elogio fomentaba la voluntad. Bueno, recibir cientos de latigazos haría lo mismo, pero en términos de eficiencia había una gran diferencia. Lo que realmente hacía apasionada a la gente era el futuro. Anhelaban desesperadamente recompensas. Ejem. Entonces, es tu turno, señor León. Payaso, tras recibir su estrella dorada, apartó la mirada incómodamente y cambió de tema. Como si hubieran estado esperando esto, todas las miradas se dirigieron a mí. Gracias a la bomba que Payaso acababa de lanzar, los ojos de todos brillaban. ¿Qué elegir? En realidad, ya había preparado algo de información para revelar aquí, pero la calidad de la información ofrecida había subido demasiado. Quizás gracias a las palabras con las que me despedí la última vez, parecía que todos estaban dando lo mejor hoy. El Payaso en particular había venido con un objetivo claro en mente. Información sobre el hechizo de inmovilización de 6 personas. Nunca habría llegado a escuchar eso si no fuera por mi extraño acto. Es algo bueno, pero me generaba más presión. ¿Qué debería decirles? Por supuesto, no es que no tuviera información que cumpliera con sus altísimas expectativas. Pero si otros saben estas cosas, también me afectará a mí.
El problema era elegir información que fuera inútil incluso si la conocían, como el Vandemon. Además, sacar el tema del laberinto mientras todos hablaban del mundo exterior sería un poco raro en cuanto al flujo. Eso sería lo mejor. Pronto, tras sopesar cuidadosamente las consecuencias de revelar esa información, tomé una decisión. Antes tenías curiosidad por la bendición, miré a Payaso mientras hablaba, insinuando que le estaba dando una recompensa por haber sido el que me entretuvo. No quiero revelar la razón, Payaso malinterpretó mis intenciones, así que lo interrumpí. La bendición vino con una reliquia sagrada, perdón. Una nueva reliquia sagrada ha aparecido en el mundo a través de una bendición de la diosa de las estrellas. Payaso, que se quedó atónito por un momento como si no creyera lo que acababa de oír, volvió en sí. Mirando la luz verde de la joya, preguntó con cautela. ¿Podemos saber qué tipo de reliquia sagrada es? A diferencia de su tono juguetón habitual, su voz ahora era fría y contenida. Así que la reliquia es lo importante para ti. No quien recibió la bendición. Me reí con satisfacción y respondí. Si me traes otra historia interesante que, aún así, me alegra saber que volverás. Payaso rió como siempre, pero lo podía sentir. La próxima vez que viniera, podría escuchar información aún más interesante, aunque no podía imaginar qué sería. Lo esperaré y cuando ese momento llegara, probablemente diría esto. Qué aburrido.